Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Hardwaresfera. Hace unos días os traje la oferta que tiene en Coolmod de las fuentes de alimentación Zalman y muchos me habéis preguntado, oye Saltado, ¿son buenas? ¿No son buenas? ¿Qué tal son estas fuentes de alimentación? Yo os doy mi opinión, las he utilizado muchísimo tiempo, son fuentes muy robustas, pero bueno, básicamente la gente de Coolmod, los amigos de Coolmod nos han enviado estas dos para que podamos analizarlas, así que os las voy a enseñar como siempre, por fuera, por dentro y pues unas pruebas de rendimiento a ver qué tal son. Así que vamos a empezar. Tenemos dos modelos. Primero tenemos aquí ZM1200 STB, que básicamente 80 Plus Gold. Nos dice que RP, soporta Slide, tiene un solo carril de 12 voltios, condensadores 100% japoneses y 7 años de garantía. Y por otro lado tenemos la Crux Series, que viene a ser básicamente la misma, solo que estas 80 Plus Platinum. Por el resto de componentes básicamente es más o menos lo mismo, aunque tienen ciertas diferencias internas que veremos a continuación. Voy a empezar a abrirlas, que esto es lo primero. Vamos a empezar por abrirlas. Os hago así un unboxing rápido, os enseño rápido lo que traen por dentro. Y bueno, luego supongo que lo que más os interesa a todos es ver el interior, ver los componentes del interior y poder ver pues un poco las pruebas de rendimiento. Así que voy a mirar de ir rápido, a ver si puedo hacer esto de manera rápida. Ahí está. Genial. Mirad, ambas vienen bastante bien presentadas, manual de usuario en las dos. Por un lado, en la Acrux, que es la 80 Plus Platinum, tenemos una bolsa. Dentro de esta bolsa con velcro, pues viene todo el cableado, que como veis es cableado plano. Y una cosa interesante, pues es los conectores, que son rojos y tal. Pero bueno, esta fuente tiene soporte para 6 gráficas, es decir, se hicieron más pensando en la minería que en otra cosa. El 80 Plus Gold lo que tenemos es un cartón que nos tapa todo el cableado, que como veis viene aquí. Y bueno, el de la fuente de alimentación, o sea, el de la placa base viene mallado y el resto pues son exactamente iguales que los otros. La única diferencia es que en la Platinum pues tienen ese conector que es rojo y en la Gold pues son negros. Luego tenemos la fuente de alimentación, que yo creo que esto ya sí que es lo interesante. Voy a poner esta caja un poco por aquí. Y si nos fijamos en la ZM1200, pues por abajo tenemos un ventilador de 14 centímetros, por la parte trasera interruptor de encendido y apagado, entrada de alimentación, los laterales bastante limpios, como veis negro y dorado, es una fuente pesada, es decir, pesa bastante, y por la parte trasera tenemos muchísimos conectores para lo que es placa base y diferentes tarjetas gráficas, y eso es bastante interesante. Y luego tenemos por este lado la Platinum, que pesa aún más, o sea, es un auténtico muerto. Ostras, pero mucho, pesa muchísimo esta fuente. Eso es bueno, por lo general que una fuente pese, o sea, no es algo negativo, es negativo para mis brazos, pero por lo general es bueno. Tenemos exactamente lo mismo, solo que en este caso, pues como veis, la 80 Plus Gold es dorada y la 80 Plus Platinum pues tiene este marco de aluminio, lo mismo, ventilador de 14 centímetros, cambia un poco la rejilla, cambia un poco el exterior, tiene pintura pues como grabada, y luego en la parte trasera pues todas las conexiones que tenemos. Si os fijáis, la diferencia de conexiones es bastante grande y en sí básicamente es lo mismo, lo único que las conexiones rojas nos indican dónde conectar las gráficas y por lo demás ya está. Así que nada, chicos, creo que llega el momento de abrirlas, os las enseño por dentro las dos y luego pues os hago un pequeño análisis del interior de estas fuentes y luego pues ya hacemos una prueba de rendimiento y por último os traigo mi conclusión final y qué me parecen al precio en el que están de oferta. 80 Plus Gold, 80 Plus Platinum, diferentes modelos. Lo primero que vemos es el ventilador. En la 80 Plus Gold tenemos un ventilador pues un poquito más, no sé, con grabados y tal. Y el ventilador básicamente nos indica que es 0,45 amperios. Y en el de 80 Plus Platinum tenemos un ventilador de 0,70 amperios. Es decir, este ventilador va a girar muchísimas más revoluciones. Por cierto, ambos ventiladores son de 2 cables, tensión directa, no hay mucho más que decir ahí. Ahora bien, si nos fijamos en sí en las fuentes, voy a mirar de darle la vuelta. Esperad, voy a mirar a ver si está centrado en la cámara.
que podamos apreciarlo correctamente bien. Sí, yo creo que sí. Perfecto. Acordaos que ahora le hemos dado la vuelta, que la 80 Plus Platinum es esta. Fijaos, en el 80 Plus Platinum tenemos dos condensadores de entrada, 560 microfaradios, 450 voltios. Y en la 80 Plus Gold tenemos pues 450 voltios igual, pero en este caso son de 470 microfaradios. El inductor de entrada, como veis en ambos casos, es enorme, es decir, en ambos casos está muy bien. Eso quiere decir que el filtrado de entrada va a ser muy bueno. Y luego el puente de diodos, que no están aquí, está aquí abajo en esta y en esta está aquí, exactamente aquí. Pues también vemos que, bueno, utiliza dos puentes de diodos y aquí pues supongo, no lo veo, esta está metida ahí abajo y no lo veo. Pero lo que viene a decir es que la rectificación de alterna continua para luego poderla transformar, en ambos casos, en la sección primaria de la fuente de alimentación es muy buena. Otro detalle interesante al margen de todo esto es esto. Me ha llamado mucho la atención que en ambas fuentes se incluye un cable muy grueso, toma a tierra directamente, y que en el caso de la Platinum pasa por un toroide, en el caso de la 80 Plus Gold es directo, es decir, toma a tierra directa a chasis, algo que está bastante bien. Y luego vamos a ver un poco con respecto a lo que es la transformación a la secundaria. En este caso nos encontramos este transformador, que no porque sea más grande va a ser mejor, un pequeño inductor, que como veis también está bastante bien. Y luego los MOSFETs, aunque en este caso los MOSFETs están en esta zona de aquí, para que mejore la disipación térmica. Y son MOSFETs bastante grandes. Puedo leer desde aquí referencia 6R125P. Así que tenemos unos MOSFETs de muy buena calidad. La parte de la secundaria, que sería todo esto de aquí, la salida hacia aquí, pues lo que nos encontramos es que todos los componentes están bastante bien ensamblados. Tenemos diferentes chips, son condensadores normales, fusible aquí de protección, regulador de protección, el regulador del ventilador, la placa de salida. Pero la diferencia de la placa de salida, no sé si la veréis, pero fijaos, esta placa de salida es compleja y al mismo tiempo pues se ve una calidad de soldado, una calidad de PCB. Y en esta de aquí, si nos fijamos, ya no es tan compleja, va todo por el otro lado, mucho mejor ventilado, pero lo que tenemos son raíles súper grandes que van a aguantar muy bien la tensión. Y luego con respecto a la 80 Plus Platinum, lo que vemos es que es más compleja en su interior, diferentes inductores que sirven para el filtrado, los condensadores son mucho mejores, estos son completamente cerrados, cosa que aquí son electrolíticos normales, el 80 Plus Platinum tenemos ya condensadores completamente cerrados, electrolíticos igual, pero completamente cerrados que son de algo mejor de calidad. Luego nos encontramos este transformador, que es de una forma un tanto extraña, habría quien podría pensar que este transformador es mejor que este, y en este caso son dos transformadores completamente diferentes desde el punto de vista electrónica. Pero lo que más me llama la atención del transformador no es esto de aquí, que o sea, directamente que en lugar de estar recto esté de lado, que es lo que vemos aquí, sino que es toda la jaula de alrededor que va a permitir que este transformador refrigere bastante mejor. Si os fijáis, la ventilación con respecto al 80 Plus Gold, que es bastante normal, se ha hecho con estos ventiladores girados, mucho mejor ensamblado, es decir, el ensamblado general es mucho mejor, y lo que hace básicamente pues es mejorar la dispersión del calor y de esa forma mantener los componentes más frescos. Puedo apreciar por aquí también un transformador secundario, veo una placa de control por ahí, veo otro transformador por aquí pequeñito, vemos por aquí los diferentes inductores que son enormes, es decir, se ve todos los componentes que son de calidad, no son los típicos genéricos. También ocurre en esta, Es interesante que el 80 Plus Gold también ocurre, a excepción de los condensadores, el resto de componentes los veo que no son los genéricos, es decir, han ido a componentes algo más buenos por las especificaciones que necesitan estas fuentes. Entonces, esto lo hace bastante interesante. Y luego, ¿por qué es monorraíl? ¿Por qué son monorraíl y no son de múltiples raíles estas fuentes de alimentación? Porque, como os he dicho, están pensadas para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 tarjetas gráficas. En el caso de 80 Plus Gold, fijaos que aquí tienen los conectores, son más grises, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tarjetas gráficas.
¿Por qué son de un solo raíl? Porque en principio el que salga toda la tensión por un solo raíl puede ser bueno, puede ser malo. Se hacen de un simple raíl porque estas fuentes de alimentación estaban pensadas para la minería, no tanto para el overclock extremo ni filtrar muchísimo más allá la corriente que en algunos otros modelos de fuente de alimentación. Pero aún así, como estáis viendo, 7 años de garantía, electrónica muy robusta, muy robusta. Es decir, llama la atención, claro, es que no lo podría enseñar por la cámara, pero o sí, no sé si los veréis ahí, los MOSFETs son enormes, es decir, no es el típico MOSFET chiquitito, sino que han optado por MOSFETs mucho más grandes, más resistentes, y eso seguramente pues es un plus para estas fuentes. Como digo, no tendrán el mejor rizado del mundo, lo veremos en las pruebas de a continuación cuando las pruebe, pero lo que sí que os garantizo es que en cuanto a electrónica es muy buena. Luego otra cosa, estos ventiladores no son nada silenciosos, no sé qué sistema de control de ventilación llevan y es probable que su perfil sea funcionamiento siempre, es decir, hagan algo de ruido. Pero bueno, todo no puede ser, ya lo digo que por el precio que tienen siguen siendo una ganga y una maravilla, es decir, si buscas una fuente de alimentación para toda la vida, estas dos al precio que les está vendiendo Coolmod, o sea, son una ganga. Nada, chicos, voy a hacer las pruebas de rendimiento en el ordenador. Le saco todas las gráficas de voltajes, aunque sabéis que eso no es lo más indicado. Lo suyo sería hacerlo con un osciloscopio, que no con un software, que los sensores internos de las placas siempre pueden fallar. Y a partir de ahí, pues ya vamos viendo. Momento de las pruebas. He empezado por la fuente de alimentación 80 Plus Gold. Y en este caso, directamente he conectado todos los cables al equipo de pruebas. Y he puesto en marcha el OCCT, que es un programa que nos permite hacer benchmarks a fuentes de alimentación. No es lo más ideal porque realmente los valores que nos da acerca de los sensores de la placa base y tenemos que utilizar un tester por lo general para medir la variación entre esos sensores y el voltaje real. Sí que tengo alguna cosita a decir. Primera, con la fuente de alimentación se incluyen cables como este del PCI Express, que es doble, es decir, para dos conectores de 6+2 de tarjeta gráfica. Con este valdría para una tarjeta gráfica como la HD que tengo aquí, una 1080 Ti, etcétera. Pero de estos solo se incluyen dos. El resto son cables que son a un solo PCI Express. Es decir, perdón, este es el del procesador. Aquí está. Que directamente solo tiene una conexión para tarjetas más sencillas. Pero bueno, aún así por cableado no es el problema. Y luego otra cosa que me gustaría apuntar mientras se hacen estas pruebas de rendimiento a fuente de alimentación es que en sí la temperatura es nula, pero también hay que decir que esta fuente de alimentación tiene una curva del ventilador bastante agresiva. La curva del ventilador en sí hace que ya desde inicio, sin carga, el ventilador gire bastante rápido, hace un poquito de sonido, no mucho, no es excesivo, pero hay que decir que es una fuente de alimentación que no tiene el típico sistema de ventilador completamente quieto. Es decir, sí o sí, el ventilador siempre va a estar funcionando, pero pues eso puede ser bueno, puede ser malo. Para mi forma de ver es bueno, porque tampoco es que haga mucho ruido, aunque hay gente que dice que sí, la verdad es que no, y mueve bastante aire, eso sí que os lo puedo decir. Y ya está, me esperaré a que acaben los resultados de esta prueba, que luego os mostraré en mi conclusión, y cuando acabe con esta, pues paso a la 80 Plus Platinum como conclusión final, y esto es bastante interesante. Solo le veo un par de pegas a estas dos fuentes de alimentación, y debo decirlo. Primero, los perfiles de ventilación son agresivos, es decir, no son fuentes de alimentación en las cuales el ventilador se pare como en otras, siempre están funcionando y pues hace que sean un poco ruidosas, un poquito, o sea, no es eso ruido exagerado, seguramente hacen más ruido los ventiladores de la caja que el ventilador de la misma fuente de alimentación, pero produce algo de sonido. Y la segunda pega que le veo, pues los conectores. Básicamente, esta fuente de aquí, la Crux Series 1200, tiene el conector de placa base todo en conjunto, no es del formato de TV. Y luego los conectores de los PCI Express, como veis, son rojos. Luego tenemos aquí dos para los procesadores. Pero es que en esta otra Zalman, el conector de la fuente de alimentación, como veis, perdón, de la placa base es uno y otro.
Y luego los conectores PCI Express, este rojo corresponde a esta fuente. Si los miramos de conectar, no encajan. Es decir, son conectores, ¿cómo diría yo? Estos de la ZM1200 ETB son más estándares, pero los de la Acryux son muy específicos, es decir, están hechos más a medida. Luego, con respecto a la calidad interna de las dos fuentes de alimentación, las dos tienen muy buenas especificaciones y muy buenos componentes por dentro. Sin duda, la Acryux tiene algo mejor, que es ese transformador interno que está mejor refrigerado y está completamente de lado, es decir, es un transformador diferente al que utiliza la versión normal, y eso hace que alcance estándares mejores. Os dejo aquí en pantalla las pruebas de filtrado, o básicamente son todo el test que he hecho a las fuentes de alimentación, y solo os pongo una. Os he puesto la de la Gold. Vale, Saltador, ¿y por qué nos pones la de la Platinum? Porque básicamente con la carga que tiene este equipo, que son 300 vatios sobre esos 1200, salía exactamente lo mismo. No tenía a mano nada para poderle poner algo más de carga a estas fuentes. Como sabéis, 1200 vatios es mucho para un ordenador normal. Entonces, como no tenía nada más para aumentar la carga, pues tampoco se veía gran diferencia. Es decir, estuve mirando los gráficos obtenidos de una y otra y eran prácticamente similares, por no decir casi iguales. Seguramente en otras condiciones con carga más intensa sí que veríamos la diferencia entre una y otra. Ahora bien, lo que todos estáis esperando, ¿merece la pena? Mirad, chicos, yo creo que esto se contesta, solo lo he contestado en vídeos anteriores y os lo voy a volver a contestar. Por el precio que tienen esta y esta, bueno, unos 130 y algo, 120 y algo, bueno, la diferencia es pequeña. La diferencia de precio que tienen da igual. Esto os dejo un link en la descripción del vídeo para que vayáis a la web de Coolmod y lo veáis. Por el precio que están estas fuentes de alimentación, también hay modelos más chiquititos que no son los de 1200 vatios, hay algún modelo de 800, 750, 7 años de garantía, sabiendo que las ha construido Zalman, que Zalman hace fuentes de alimentación muy buenas, aunque la marca sea desconocida para alguno de vosotros. Pues merecen completamente la pena. 130 euros, te compras esto y tienes una fuente de alimentación con 7 años de garantía. Es decir, durante 7 años la garantía te va a cubrir el desperfecto. Pero es que si vas a utilizar un ordenador normal, aunque tengas una tarjeta gráfica tope de gama, procesador tope de gama, ¿qué vas a tener de consumo? 480 vatios, no vas a llegar ni a la mitad de lo que te puede dar esta fuente de alimentación, por lo tanto no estará soportando carga, no se calentará, no tendrá un desgaste de los componentes, lo cual puede decir que su vida útil se puede extender bastante más en el tiempo. Yo creo que es una buena inversión, son fuentes para toda la vida, como aquel que dice, esto no quiere decir que vayan a durar 80 años, ¿no? Pero como por lo general en tema de ordenadores, pues a partir de los 4 años solemos cambiar el equipo, hay gente que los tira más, hasta los 6, 7, 8 años. La vida media de un equipo es de 6 años actualmente, según las estadísticas. Esto tiene 7 de garantía, más que de sobra. Bueno, esto también tiene 7 años de garantía, todas las Zalman. Así que yo creo que merecen completamente la pena. Os vuelvo a insistir, os dejo un link en la descripción del vídeo para que podáis ver estas fuentes de alimentación y las versiones más pequeñas por si os interesa alguna, porque es una oferta que es hasta que se acabe el stock, es decir, corred insensatos que esto se acaba y cuando se acabe seguramente pues los modelos que lleguen los nuevos volverán a estar al precio habitual, pero podéis sacaros un descuento de 100 y pico euros en estos modelos de fuente que creo bastante interesante. Y ya está, chicos, no hay nada más que decir, yo creo que esto ya está todo dicho. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Esto ha sido todo, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.